Muy buenos días, amadas hermanas. Qué bendición estar juntas una vez más en este tiempo especial con el Señor. Este no es un momento más del día, es un altar que levantamos con nuestras palabras, con nuestro corazón y con nuestra sed de Él. Hoy vamos a sumergirnos en una verdad poderosa, una de esas que puede renovar por completo nuestra forma de vivir y de caminar con Dios. La fe como la séptima virtud del fruto del Espíritu Santo. Porque no hablamos de cualquier fe, no hablamos de una emoción pasajera o de un pensamiento positivo. Hablamos de un fruto espiritual producido por el Espíritu Santo en la vida de quienes le pertenecen. Y cuando esa fe está enraizada en nosotras, cambia cómo vemos las pruebas, cómo enfrentamos los retos y cómo interpretamos el silencio de Dios. Porque la fe verdadera no es un acto de fuerza, es un acto de rendición. No se trata de creer con todas tus fuerzas, sino de saber en lo profundo de tu alma que Dios es quien dice ser, incluso cuando todo lo demás parece contradecirlo. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por este momento que nos permites tener contigo. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestro consuelo, nuestra fuerza. Hoy venimos con corazones abiertos, con sed de comprender más de ti. Espíritu Santo, revélanos la profundidad de lo que es vivir una fe que nace de ti, no de nuestro esfuerzo. Queremos caminar con convicción, con gozo, con seguridad espiritual. Queremos ser mujeres que reflejen en su vida el fruto completo de tu Espíritu. Y hoy nos detenemos para honrar esa virtud que nos mantiene de pie, aun cuando todo a nuestro alrededor se tambalea, la fe. Toma este tiempo y transfórmalo en un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos el listado precioso de las virtudes que forman el fruto del Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. La frase tener confianza en Dios es la traducción de pistis, la palabra griega para fe. Esta palabra no significa simplemente creer que Dios existe, va mucho más allá. En su raíz más profunda, pistis habla de una fidelidad constante, de una lealtad activa, de una certeza tan firme que transforma tu forma de vivir. En la cultura grecorromana, pistis no era solo una virtud individual, sino una relación de compromiso entre dos partes. Cuando Pablo usa esa palabra, no está hablando de una emoción, sino de una entrega relacional continua entre el creyente y Dios. Esto nos revela algo clave. La fe no es algo que tú fabricas, es algo que el Espíritu Santo produce. Por eso es parte del fruto. No es una virtud que desarrollas por disciplina personal, sino por intimidad con el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo pasas con Él, cuanto más lo escuchas, cuanto más lo obedeces, más profunda se vuelve tu fe. Y esta fe no solo sirve para recibir milagros, sino para perseverar cuando los milagros no llegan. No solo sirve para declarar victoria, sino para seguir caminando cuando parece que no hay salida, porque esta fe no está basada en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Esa convicción no se basa en emociones ni en circunstancias, se basa en el carácter inmutable de Dios. Y ese tipo de fe es radical,
porque va contra todo lo que el mundo predica. La cultura actual te dice, cree en ti misma, confía en tu intuición, visualiza lo que deseas. Pero el Espíritu Santo te dice, cree en el Dios que no miente, confía en su palabra, descansa en su voluntad. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras la fe humana se rompe cuando el plan falla, la fe espiritual se fortalece en la prueba. La fe que viene del Espíritu Santo no te evita el fuego, pero te da firmeza en medio del fuego. Es la fe de los 3 jóvenes hebreos que le dijeron al rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede salvarnos del horno, pero aunque no lo haga, igual no nos vamos a inclinar. En Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18, parafraseando. Esta frase es el corazón de la fe del fruto del Espíritu Santo, una fe que cree en el poder de Dios, pero no lo condiciona. Una fe que reconoce que Dios es soberano y que aunque no entendamos, igual le creemos, porque no estamos creyendo en lo que hace, sino por quién es. Y es importante entender que esta fe no se vive solo en los momentos heroicos. La fe verdadera se vive en lo cotidiano, en elegir perdonar cuando todo dentro de ti quiere vengarse. Es seguir orando por un hijo que parece más lejos de Dios cada día. Es seguir sirviendo cuando nadie reconoce tu esfuerzo. En esperar en silencio cuando no hay una señal. Esa fe invisible es la que más glorifica a Dios, porque en ese nivel ya no buscas que Él cumpla tus expectativas, buscas que se cumpla su voluntad. Y aquí es donde la fe produce gozo, paz, esperanza y plenitud. Y cuando llegas a ese punto en tu caminar, donde ya no estás tratando de usar a Dios como un medio para lograr tus metas, sino que lo amas como el fin supremo de tu existencia, entonces has entrado en la dimensión más profunda de la fe. Esa fe que ya no se tambalea con el viento, porque estás sembrada en roca. Esa fe que no cambia con el diagnóstico, con la pérdida, con el rechazo, porque es fruto del Espíritu Santo, no de las emociones. Y el fruto del Espíritu Santo es eterno, no temporal. Y por eso la fe como séptima virtud del fruto no es una casualidad. Está ubicada ahí con un propósito divino, porque la fe sostiene las otras virtudes. ¿De qué sirve el amor si no hay fe que lo sustente cuando duele? ¿Cómo puedes mantener la paz si no crees que Dios está en control? ¿Cómo puedes tener paciencia si no crees que hay un propósito en la espera? ¿Cómo puedes ser amable con quien te ofende si no tienes fe en que Dios es tu defensor? ¿Cómo puedes ser bueno si no crees que el bien vence el mal? ¿Cómo puedes mantener la humildad si no crees que Dios te exaltará a su tiempo? Toda virtud necesita de la fe. Sin fe, las demás se caen como fichas de dominó. Por eso, no es una virtud más, es el eje invisible que sostiene el fruto del Espíritu Santo. Cuando una mujer vive con esa fe, se nota, no por lo que dice, sino por cómo vive. Tiene una paz que desconcierta, tiene una seguridad que no depende de logros, tiene una dulzura que no busca agradar a todos, porque sabe a quién sirve. Tiene una autoridad que no viene de su posición, sino de su comunión. Y esa autoridad espiritual nace de la fe constante, madura, cultivada en lo secreto. La fe de una hija de Dios no se mide por lo que declara en público, sino por lo que hace en lo privado cuando nadie la ve y todo le dice que se rinda. Pero ella se arrodilla y ora. Esa es la fe que transforma generaciones. Y hay algo más. La fe, que es fruto del Espíritu Santo, también es contagiosa. Cuando caminas con una mujer de fe, no puedes evitar sentirte más valiente, no porque ella tenga todas las respuestas, sino porque siempre tiene algo mejor.
tiene confianza en el Dios que tiene las respuestas. En la Biblia vemos esto una y otra vez. María, al recibir la promesa del ángel, fue a visitar a su prima Elizabeth. Y en ese encuentro entre dos mujeres llenas de fe, la atmósfera cambió. Dice Lucas en el capítulo 1, versículos 41 al 45, que en cuanto Elizabeth escuchó el saludo de María, su bebé se movió dentro de ella. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido también al hijo que tendrás. Feliz tú por haber creído que se cumplirá lo que Dios te ha dicho. La fe activa lo invisible. La fe hace que lo que está gestándose en lo espiritual comience a moverse en lo natural. La fe produce gozo antes de ver el resultado, porque la fe no necesita ver para celebrar. Y en un mundo donde se espera para agradecer, la mujer de fe agradece desde la promesa, no desde el resultado. Agradece desde el vientre, no desde la cuna. Agradece en medio del desierto, no solo en la tierra prometida, porque la fe ya vio lo que los ojos no han visto. Pero esa clase de fe requiere alimento constante, y ese alimento es la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. No se trata de repetir frases vacías, sino de llenar tu mente y tu corazón con la verdad. La fe no crece con deseos, crece con palabra. Y cuando llenas tu interior con las promesas eternas, los pensamientos temporales pierden poder. No es magia, es transformación por renovación de la mente. Y una mente renovada es una mente donde el Espíritu Santo puede sembrar fe duradera. También necesitas cuidar tus palabras. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice: la lengua puede dar vida o quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Una mujer llena de fe no puede hablar como una mujer que vive en la carne, porque tus palabras son semillas. Lo que hablas crea atmósfera. Así que habla como quien ha creído. No se trata de negación de la realidad, sino de confesión de la verdad eterna. Cuando dices Dios está en control, aunque todo parezca fuera de lugar, estás activando el poder del cielo sobre tu situación. Cuando dices yo sé que Él es fiel, estás abriendo tu vida para que el fruto de la fe crezca y dé fruto a su tiempo. La fe también te da resistencia, porque no todo va a pasar cuando tú quieres. Y la fe verdadera no se mide por lo rápido que recibes, sino por lo firme que permaneces. Como Abraham, que esperó años por una recompensa y aún así no dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 20 y 21. ¿Y cómo se fortalecía? Agradeciendo, adorando, caminando, obedeciendo. No esperó en una silla, esperó caminando en obediencia, porque la fe no es pasividad, es una confianza activa que se mueve mientras espera. Y cuando una hija de Dios aprende a esperar caminando, a permanecer creyendo, a obedecer cuando no entiende, a callar cuando todo grita que huya, entonces esa fe empieza a dar frutos visibles. No porque ella los haya forzado, sino porque han nacido de una raíz sana, profunda, cultivada en la presencia de Dios. Esa mujer ya no necesita probar nada a nadie. Su vida habla, su paz predica, su perseverancia testifica y su fe, aunque invisible, tiene peso eterno. Porque la fe del fruto del Espíritu Santo no es para los momentos fáciles, sino para los días oscuros, para los diagnósticos que no esperabas, para los silencios que duelen, para las oraciones que parecen no tener respuesta, para los procesos que se alargan más de lo previsto. Esa fe no se impresiona con milagros, aunque los celebra, no se apoya en señales, aunque las honra. Esa fe dice como Job:
en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Aunque Dios me quite la vida, seguiré confiando en Él. Y eso es lo más glorioso de todo, que puedas llegar a amar a Dios más que a lo que esperas de Él. Que tu corazón esté tan lleno de fe que incluso cuando no recibes lo que pides, no pierdes tu confianza, porque ya no vives para lo que esperas, vives para quien esperas. Y esto, hermana, es una revolución espiritual, porque nos han enseñado muchas veces una fe centrada en el recibe, en el declara, en el obtén. Pero la fe como fruto del Espíritu Santo no gira alrededor de lo que tú puedes obtener de Dios, sino alrededor de cuánto puedes conocerlo, amarlo y confiar en Él. Aunque no entiendas, aunque duela, aunque tarde, aunque te cueste, porque cuando lo conoces no puedes no confiar. Cuando lo ves en su fidelidad, aunque estés en el valle, sabes que Él está contigo. Y esa certeza no se compra, se cultiva día tras día en lo secreto, en lo profundo. Por eso es tan importante cultivar una vida donde el Espíritu Santo tenga lugar para formar ese fruto. Porque esta fe no se limita, no se copia, no se actúa. Esta fe es un fruto que crece cuando estás arraigada en Cristo, no cuando todo está bien, sino cuando en medio de la crisis decides volver a la fuente. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Aquí está la clave. ¿Quieres crecer en fe? No intentes producirla tú, solo permanece unida a Él. Él lo hará, Él lo producirá, Él lo madurará. Y cuando esa fe madura en ti, entonces empiezas a vivir de manera sobrenatural, incluso en lo más cotidiano. Puedes mirar una cuenta por pagar y decir: mi Dios suplirá todo lo que me falte. Puedes mirar una promesa que aún no se cumple y decir: el que prometió es fiel. Puedes ver una relación rota y decir: Dios tiene el poder de restaurar. Puedes escuchar un diagnóstico duro y decir: Él tiene la última palabra. Y no lo dices como una fórmula, lo dices como una mujer que ha caminado con Dios, como una mujer que ya ha visto su fidelidad, como una mujer que ya ha probado que aunque no siempre entendamos su plan, su carácter es digno de confianza. Y entonces tu vida entera empieza a ser testimonio, no porque todo sea perfecto, sino porque en medio de lo imperfecto vives como si ya hubieras visto el final, porque crees al Dios que lo escribió, y eso inspira, eso levanta a otras, eso glorifica a Cristo, porque no hay predicación más poderosa que la de una vida que confía, y tú puedes ser esa vida. Así que, hermana, no te preocupes si no sientes que tienes mucha fe. No se trata de cuánto tienes, sino de dónde estás sembrada. Jesús dijo que si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza, puedes mover montañas. En Mateo capítulo 17, versículo 20. No importa el tamaño, importa la raíz. Que esté sembrada en la verdad, en la palabra, en el Espíritu Santo. Y si permaneces ahí, el fruto vendrá. Y esa fe, aunque invisible al principio, se convertirá en sombra para otras, en refugio para tus hijos, en testimonio para los que te rodean. Porque la fe que nace del Espíritu Santo no muere, da fruto eterno. Quiero compartirte 5 puntos clave de este devocional. Punto número 1. La fe es la séptima virtud del fruto del Espíritu Santo y no se basa en emociones humanas, sino en la fidelidad constante del carácter de Dios. Punto número 2. Esta fe no se produce por esfuerzo humano, sino que brota como resultado de permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Punto número 3. La fe del Espíritu Santo sostiene
todas las demás virtudes espirituales. Sin fe, el fruto no puede madurar ni sostenerse en la prueba. Punto número 4. La fe madura se mantiene en la obediencia constante, el gozo en medio del proceso y la confianza aún cuando no hay señales visibles. Punto número 5. No importa el tamaño de tu fe, sino en quién está sembrada. Si estás unida a Cristo, el Espíritu Santo la hará crecer y dará fruto abundante. Demos gracias al Señor. Señor Jesús, hoy elevamos nuestra voz con gratitud por el don precioso de la fe. Gracias porque no nos pides que creamos desde nuestras fuerzas, sino que tu Espíritu Santo produce en nosotras una fe firme, constante y pura. Hoy te pedimos que arraigues esa fe en lo más profundo de nuestro corazón, que no vivamos dependiendo de señales, sino de tu palabra. Que nuestra vida sea reflejo de una mujer que confía en lo invisible, que camina con seguridad, que adora incluso cuando duele. Espíritu Santo, cultiva en nosotras ese fruto eterno. Danos la fe que no se dobla con el viento, que no se rompe en la prueba, que no se apaga en el silencio. Queremos vivir no solo creyendo por milagros, sino creyendo en tu carácter. Queremos amarte más que a tus respuestas y confiar en ti más que en nuestros planes. Fortalece a cada mujer que ha escuchado estas palabras, que su fe crezca, que su raíz se hunda en tu verdad y que su vida glorifique a Jesús en todo momento. En tu nombre poderoso. Amén. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, recuerda compartirlo con otra mujer. Dale like a este video y suscríbete al canal. Bendiciones a tu vida.